¿Qué tal, mis amigos? Qué gusto de volver a saludarlos. Sean bienvenidos una vez más a uno de estos videos, pues de los cuales ya saben, ¿no? Nadie pidió, muy probablemente a casi nadie interesen, pero pues por el cual les externo el triple de mis agradecimientos por regalarme un poquito de su tiempo y de su ocio, que bueno, creo que esta vez no va a ser como tan poquito, porque pues sí me manché, ¿no? Con la palabrería y la verborrea que aventé. Este video es sobre un unboxing que grabé hace unos días, varios días ya, el cual pues por alguna u otra razón no me había dado a la tarea de poder concluir. Es un unboxing sobre una serie de cómics llamada Apocalipsis, que es un homónimo de la novela publicada por Stephen King. Y pues bueno, yo ya tenía mucho tiempo esperando poder adquirir estos cómics, que bueno, pues ya es novela gráfica, porque ya viene todo en un compendio y pues para darle más caché, ¿no? Y vendértelo más caro, pues le dan este título. Así que bueno, quiero compartirles un poquito sobre esta historia. Ya había grabado yo algunos videos previos sobre este unboxing, pero la verdad es que sentí que tanto en el unboxing como en esas grabaciones previas que había hecho, pues me quedé un poquito mocho respecto a algunos datos, principalmente que quería compartirles para poner en contexto a las personas que pues no han tenido la oportunidad de leer la novela, o no han querido, o ni siquiera sabían que existía, y pues para que todos estemos en la misma sintonía sobre qué va este video. Bueno, pues para entrar todos bien sabroso en contexto y estar en la misma sintonía, quiero compartirles algunos datos que considero importantes específicamente de la novela, pues para todos saber de qué va este rollo, ¿no? Fue publicada originalmente en el año de 1978, si no mal recuerdo, bajo el título The Stand o La Danza de la Muerte para su adaptación al español. Esta es una novela posapocalíptica de terror y suspenso en la cual Stephen King nos enfrenta a un mundo que ha sido devastado por una super pandemia de gripe o influenza, lo cual ocurre a raíz de que un virus que era cultivado en unos laboratorios de Estados Unidos por error humano escapa de estas instalaciones y comienza a contagiar o a contaminar a las poblaciones cercanas a este laboratorio. Como ocurre en toda pandemia, el virus se va esparciendo de persona en persona hasta que poco a poco asciende a una escala a nivel mundial. Solo que aquí, pues para gusto y morbo del señor Stephen King, ante un virus con probabilidad de contagio del 99,4%, pues la mayor parte de la población no solo lo padece, sino que también muere. Solo algunos son los afortunados, entre comillas, que sobreviven al brote de la epidemia. Y entre comillas me refiero a que lo que están por vivir estos personajes posterior a la epidemia es peor que la epidemia misma. Este reducido número de supervivientes lucha por seguirse manteniendo con vida. Así que para poder conseguir este objetivo, buscarán realizar alianzas entre bandos. Dos son los bandos principales en los que se centra la historia. Puede sonar un poquito trillado porque por un lado tenemos el bando de los buenos y por el otro el bando de los malos. El bando de los buenos es liderado por una mujer pues ya de edad avanzada, a quien sus seguidores conocen como la Madre Abigail. Esta mujer promete a sus seguidores terminar con todas las inclemencias que están azotando el nuevo mundo a través del poder divino de Dios. Por el otro lado, el bando de los malos, que es liderado por un personajazo llamado Randall Flagg, a quien incluso dentro de la misma historia se refieren como el anticristo, pues está encabronado con la vida y quiere acabar con la humanidad aprovechando el desastre que ya ocasionó el virus. Entonces, pues la lucha acá será por saber a qué grupo pertenecer y cuál de ellos va a resultar ser el vencedor. Y justo en esta temática es donde me parece que Stephen King hace entre líneas una crítica bastante buena a las sociedades modernas, utilizando como escenario el saber subsistir a ese apocalipsis, ¿no? Y poniendo mucho en manifiesto cómo los seres humanos podemos ser realmente seres muy viles cuando sentimos que necesitamos defender lo que es nuestro, lo que queremos, o cuando somos necios de no renunciar a lo que nosotros creemos. Es una historia bastante extensa, si no mal recuerdo son arriba de 1500 páginas, e incluso algunas editoriales lo manejan en 3 tomos o en 3 partes. Esto porque en la década de los 90, a inicios de década de los 90, pues cuando Stephen King ya era una figura reconocida dentro de la literatura del terror, pues decidió que era muy buena idea reeditar la historia, la cual para la década de los 70
había sido recortada o había partes que habían sido suprimidas en favor de la brevedad para poder hacer la historia más digerible a los lectores. Sin embargo, para esta década de los 90, el señor Stephen King no se quiso quedar con las ganas, dijo: yo me quebré mucho la cabeza para poder escribir esta historia en su totalidad y quiero que así se conozca, ¿no? Entonces, pues bueno, se hizo ahí un arreglo con sus editores de la época, decidieron relanzar la novela y me parece que ya fue cuando adoptó el título de Apocalipsis. Hace ya muchos años que yo leí esta novela, sin embargo no deja de ser una de mis historias de terror favoritas a la fecha. Realmente yo no me considero un pronunciado seguidor de la literatura de Stephen King. Considero que no he leído mucho del señor Stephen King porque este hombre escribe hasta en el baño y seguramente para poderte aventar toda la bibliografía del hombre pues sería necesario una licenciatura, un posgrado o no dedicarte a otra cosa más que a leerlo, ¿no? Pero bueno, de lo que yo he leído como It, Misery, Cujo, Salem's Lot, El Resplandor, La Niebla, La Milla Verde, y creo que son por ahora los que vienen a mi mente, en definitiva Apocalipsis es mi novela o historia favorita de Stephen King y en general de terror. Y vaya que soy un ávido consumidor del terror, en diferentes formatos, películas, novelas, cómics, videojuegos, en fin. Para esto pues es que nace justamente mi inquietud o mi necesidad por saber si este cómic le hace justicia a la novela, porque de entrada, pues bueno, a mí me parece una historia difícil de reseñar, en primer lugar por su extensión, en segundo lugar por el dinamismo de la historia durante todo su desarrollo y en tercer lugar por la cantidad de personajes que te presenta Stephen King durante toda la historia. Entonces, pues acotar o sintetizar todos estos elementos que incluye la novela para poder desarrollar algo tan reducido como un cómic, pues podría no satisfacerte del todo o no dejarte el mejor sabor de boca si es que ya antes le diste una leída a la novela. Sin embargo, una de las grandes ventajas que tienen o tuvieron los artistas involucrados dentro de este proyecto del cómic es que Stephen King es sumamente descriptivo. El señor no tiene ningún inconveniente en tomarse 3 o 4 páginas para poderte describir un botiquín, un árbol o cualquier cosa que él considere importante que se te quede bien fija en la mente mientras estás leyendo su historia. Y este último punto tampoco es la excepción en el caso de Apocalipsis, donde Stephen King vuelve a hacer uso de su ser descriptivo. Si tú bien escuchas o lees la trama, el prefacio, la sinopsis, puedes decir, pues es que esto me suena bastante trillado porque es algo que yo ya he visto en The Walking Dead o es algo que yo ya he visto en tal película o es un campo que ya ha sido explorado en muchísimos videojuegos, ¿no? Sin embargo, me parece que es importante considerar que para la época en la que originalmente fue publicada esta historia, que fue en la década de los 70s, pues el mercado sobre lo postapocalíptico todavía no estaba tan explotado como hoy día. Y bien, pues parte de ese atractivo que tiene la novela, al menos en un punto muy personal, es justo el que Stephen King te envuelve demasiado en la atmósfera. No es como que abras el libro y digas primera página, órale ya, de lleno al caos. No, Stephen King se toma muy bien su tiempo para poderte envolver en la trama. Y creo que algo de lo que a mí me resultó tan atractivo o me ayudó mucho a que la historia no se me hiciera tediosa, sino por el contrario que me resultara bastante adictiva, es que Stephen King te hace una descripción de los personajes sin servirse de lleno de enfrentarlos a la pandemia o al virus o al caos. No, te habla de la vida de los personajes antes de que llegase ese punto de quiebre, ¿no? O a que empezara todo ese entorno. Entonces, pues te enteras de qué personajes estaban en la mejor etapa de sus vidas, qué otros personajes ya estaban que pues sí se les llevaba el traste, y todo ese tipo de elementos hacen que la historia se te vuelva más palpable, ¿no? Es decir, que se te vuelva en un entorno más real, que no quede tan en la ficción pese a ser ficción. Así que bien, palabras más, palabras menos, a grosso modo de esto va la novela. En verdad es una muy buena historia que yo les recomiendo muchísimo que lean, sobre todo pues porque viene ad hoc a esta desafortunada etapa que estamos atravesando a nivel mundial con respecto al COVID-19. Pues bien, la novela deja claro que si es ficción, pues parte de ello no escapa de la realidad.
Y si no tienes ganas o intenciones de gastar, pero tienes también las ganas de poder leerla, pues en internet hay muchos portales en los cuales está publicada como PDF para que la puedas descargar, o incluso el mismo YouTube ya se encuentra como audiolibro. Puedes realizar la búsqueda como Apocalipsis Stephen King audiolibro y ahí te van a aparecer varios videos. Hay varios perfiles o varios canales en los cuales se ha subido, y si bien pues algunas narrativas son mejores que otras, en definitiva ninguna es despreciable y es una muy buena manera de poder conocer y disfrutar esta historia. Les agradezco muchísimo el poder acompañarme con toda esta verborrea y pues bueno, vamos a dar paso al unboxing. Gracias. Pues bueno, después ya de todo ese choro y verborrea, ahora sí vamos a dar paso a abrir la caja para poder extraer de su interior los cómics. Esto la verdad me emociona mucho porque era una historia, una colección que ya estaba esperando conseguir desde hace mucho tiempo. Y pues bueno, gracias a que hubo un ofertón en la tienda en línea de Panini fue que me pude hacer de ellos. Originalmente cada uno de los... ¡Ah! Miren, aquí está. El primer vistazo, justo tuvimos la suerte de abrirlo del lado en donde está la carátula. Aquí lo sacamos. Vamos a deshacernos de esto por acá. Aquí lo tenemos, Stephen King, Apocalipsis. Bueno, viene por ambas caras con la misma portada. Aquí viene el contenido descrito, el paquete especial con la historia completa de Stephen King, Apocalipsis. Los 6 tomos, son 6 tomos recopilatorios. Me parece que cada uno de los tomos incluye 5 números. Y pues bueno, a ver, vamos a abrir por aquí para echarle un vistazo y ver qué tan espectacular o qué tanto nos deja a desear. Vamos a retirar el celofán. Vamos a dejar esto por acá. Ahora bien, ya tenemos esto. La cubierta protectora es... Pensé que era como una caja, pero no. Nada más es una cubierta de papel. Se ve bonita también. Y ya tenemos aquí los 6 tomos. Ninguno viene como ya con papel, ya están directos para la lectura. Tenemos aquí el primero de ellos. Vean nada más qué bonito se ve la portada. Realmente esto es algo que me gusta muchísimo, en particular de los cómics de Panini o de las novelas gráficas que lanzan, de las recopilaciones, porque hacen un muy bonito trabajo de presentación. Tenemos aquí, es pasta dura, los 6 tomos son en pasta dura y tienen barniz a registro, esta parte que se ve aquí del brillo, y le da realmente un realce muy bonito a la presentación de las novelas gráficas. Originalmente tienen un costo por individual separado de 299 pesos, dice aquí. La colección en la tienda en línea está en un aproximado de 1,200 pesos, si no mal recuerdo. Sin embargo, como les comentaba, yo lo adquirí con un descuento. Tenían el 45% de descuento en la tienda en línea, entonces fue por lo que aproveché la ocasión para poder hacerme de la colección completa de un jalón. Y pues realmente, si consideras los 6 tomos que incluye el paquete, pagas alrededor de menos de 120 pesos por cada uno. Entonces, de 300 a 120 pesos me parece realmente una muy buena oferta. Y pues bueno, vamos a echarle una checadita. Originalmente fue publicado en Estados Unidos por Marvel. Aquí a México lo trae Panini Comics, como les comentaba, en los 6 tomos recopilatorios de 5 números por cada tomo. Una de las cosas que más considero atractivas de este cómic, que de lo que más me llamó la atención incluso antes de leerlo, porque no lo he leído, perdón, y por lo cual también le tengo una alta expectativa,
es porque las ilustraciones estuvieron a cargo ni más ni menos que de Mike Perkins. Aquí viene, en la portada también, bueno, vienen los 3 autores implicados, que son Aguirre Sacasa, Perkins y Martin. Perkins es un ilustrador que ha tenido una trayectoria muy larga ya con Marvel, se le ha visto en diferentes trabajos de, bueno, superhéroes y demás. Entonces, honestamente para mí es uno de mis ilustradores favoritos en el medio, puesto que imprime muchísimo realismo a toda su obra, toda su arte gráfica, además de que su trabajo de entintado también es muy bueno. Vamos a abrirlo. Por acá no les quiero dar como muchos spoilers, porque también yo no me quiero spoilear la historia, no lo he leído. Mira nada más esta portada. Esta portada aquí, por si no fuera poco, con las ilustraciones de Mike Perkins, la portada o varias de las portadas de la serie de los cómics están a cargo de Lee Bermejo, que es otro de los ilustradores más famosos y reconocidos dentro de la industria del cómic. En lo personal podría decir que es mi ilustrador, o al menos uno de mis ilustradores favoritos, porque tiene una manera de jugar con los colores, con las tintas, que realmente te vuelven las lecturas que él ilustra, te las vuelve bastante atmosféricas. Entonces aquí tenemos una portada que es de Lee Bermejo. Aquí ya vamos abriendo un poco para echar una ojeadita a lo que tenemos. ¿Qué nos dice por acá? Tenemos aquí una introducción de Ralph Macchio. También él hace pues muy buenas críticas a las obras, a diferentes obras de cómics. Ya tendremos oportunidad de leerlo. Según alcanzo a ver aquí, hace como una descripción de diferentes tipos de pandemias o gripes que han afectado en algún punto a la humanidad. Veo que viene desde la Edad Media, la peste negra, el Capitán Trotamundos, como les comentaba anteriormente, es el nombre o el apodo que dan en este caso a la gripe que generó o provocó el apocalipsis. También ya estaremos leyendo bien eso. Aquí tenemos esta portada por Lee Bermejo, bastante buena. Vamos a seguir viendo lo que les comentaba de las ilustraciones por Mike Perkins, que tienen mucho realismo dentro de, bueno, también lo que nos permite el cómic. Y bueno, vamos a dar un vistazo rápido a las viñetas del cómic. Realmente todo este tipo de arte que maneja Perkins en los trabajos que hace es bastante detallado, juega muchísimo también con la iluminación. Este trabajo de sombras que realiza, por ejemplo, en las partes traseras de los personajes, en las extremidades, en cómo ingresa la luz, realmente es algo que me admiro muchísimo y me encanta del trabajo de Perkins, el cómo no solo las ilustraciones te plasman una parte del escenario, sino que este tipo de ilustraciones que tienen, por ejemplo, aquí en el cristal, el reflejo, te hacen imaginarte el escenario en 360 grados, es una vista esférica, y eso es algo que realmente aprecio muchísimo de Mike Perkins, y que por lo cual también reconozco que es uno de los ilustradores con mayor experiencia y mayor calidad en su trabajo dentro de la industria. Este tipo de ilustraciones te vuelan la cabeza. Esto nos habla un poco de que el cómic no está tomándose a la ligera la historia de Stephen King, sino que está buscando construir justamente la atmósfera que el mismo King te está reflejando en su novela. Y este tipo de trabajo, en serio, que hace que de alguna manera las obras literarias puedan tener un escenario más representativo que te lleve a disfrutarlas aún más. Entonces esto está de locura. Le voy a pasar un poquito rápido para no spoilearme, porque sí quiero leerla con muchísima calma. Y pues bueno, este vendría, supongo, a ser el final del primer número. Sí, en efecto. Aquí tenemos esta portada de Lee Bermejo, que
Vean, era lo que les comentaba, el cómo juega muchísimo también con los tonos oscuros y con la tinta que imprime al dibujo. Realmente la industria del cómic es una maravilla. Es un trabajo que implica muchísima dedicación, y creo que es algo por lo cual yo a mis casi 30 años sigo siendo un constante consumidor de cómics, porque conozco en cierta parte todo el trabajo que implica el poder desarrollar este tipo de historias o este tipo de series en cómic. Lee Bermejo es uno de mis portadistas favoritos, ya se los había comentado. De hecho, bueno, él tiene algunos trabajos fuera también de Marvel. De mis favoritos son las colaboraciones que hizo con Brian Azzarello para DC, con el cómic de Joker y con Batman, Damned. Esos cómics en serio son otro nivel de ilustración. Y aquí Mike Perkins también es que hace un trabajo espléndido. La adaptación de la historia, el guión, está a cargo de Roberto Aguirre Sacasa, que él, además de ser guionista, pues también es un escritor de cómics. Y esa era o es, no sé, hasta que lo leas sabré si estuvo bien o no. Roberto Aguirre Sacasa, en lo particular, a mí me parece que en ocasiones sus guiones dejan un poco que desear respecto a las ilustraciones de la altura de personajes como Perkins, ¿no? Por ejemplo, ya lo leeré, ya les estaré comentando qué tal, si realmente la adaptación del guión con las ilustraciones hacen una buena mancuerna, y les contaré qué tal. Aquí tenemos ya un poco del contenido extra que trae este primer tomo. Pues es un bocetaje de los personajes de la historia. Es Randall Flagg, que ya se los había mencionado anteriormente como el malo de malos de la historia. Franny viene, y realmente que este tipo de datos o de contenido extra adicional enriquece mucho la lectura de las historias, y es algo por lo cual a mí me encanta comprar las novelas gráficas, ¿no? Porque en muchas ocasiones cuando adquieres el cómic en grapas, pues no te incluye como todo este contenido adicional. Y a mí mucho de lo que me gusta de leer cómics es el ver qué fue lo que ocurrió detrás, cómo se hizo, para que al final pues tú pudieras tener en manos este tipo de obras de arte, porque realmente eso es lo que son, obras de arte. Aquí miren, justamente nos encontramos una entrevista con Aguirre Sacasa, Apocalipsis. Ya le estaré dando también una checadita y les comentaré qué tal. Roberto Aguirre Sacasa, Enrique, no sé dónde saqué el Enrique. Ha tenido diferentes colaboraciones, ha tenido también una amplia trayectoria con Marvel y en algunas series televisivas, de las que según recuerdo que por ahí salió mencionado es Glee, es la de Riverdale y justamente la última versión de Sabrina, los cuales también pues son cómics de su autoría, y pues también estuvo implicado ahí en el desarrollo de la serie o de las historias a la pantalla. Apocalipsis, Supergripe reales. Este dato es bastante interesante, ¿no? Sobre todo que pues viene siendo ad hoc a la temporada que estamos viviendo en este 2020. Estaría buenísimo también poderles compartir de qué se tratan todas estas aportaciones o contenidos extras que vienen. Y pues bueno, esto es por parte del número 1. En serio, vean, tiene muchísimo contenido adicional y esto está buenísimo. Apocalipsis creadores, viene el señor Stephen King en primer lugar, autor de la novela, Roberto Aguirre Sacasa, el guionista, Mike Perkins, señor Mike Perkins, ilustrador, y la señorita Laura Martin, que es la encargada de poder llevar ese guión a las viñetas, lo cual también realmente es un trabajo bastante complicado, porque el tener que sintetizar un guión y emparejar con las viñetas es un trabajo que necesita ser muy puntual. Necesita ser en verdad muy puntual, porque en ocasiones te encuentras con cómics, ahorita no viene alguno a mi mente, pero me ha sucedido, te encuentras con cómics en los cuales
el texto de que viene en viñeta pues no tiene como muchísima relación con la imagen, ¿no? Te deja como algo ahí, un hueco. Aquí lo que estamos viendo son las portadas a lápiz, hechas nuevamente por Lee Bermejo. En verdad que el trabajo de este hombre es impresionante. Vean la ilustración que hace con lápiz. Esto es sin tinta. Esto es puro trabajo a lápiz. Obviamente también tiene partes digitalizadas, pero el boceto se inicia en lápiz y realmente es increíble ver la cantidad de detalles que mete en los escenarios. Te da muchísima profundidad y cuando en serio te clavas a ver la imagen, te clavas en la historia, te hace sentir parte de él. Y eso es algo que Lee Bermejo tiene muchísimo y desarrolla muchísimo. En verdad es un ilustrador increíble. Increíble el trabajo de Lee Bermejo. Aquí ya empezamos a ver portadas alternativas. Esta es por Mike Perkins. Laura Martin también. Muy bueno también, muy buen trabajo. Sin embargo, se nota la diferencia del trabajo que hace Perkins, que no es de demeritar, por supuesto que no. Pero bueno, vemos aquí el fondo. Se ve un poco más plano que lo que les mostraba ahorita de Bermejo. Se ve mucho más texturizado el trabajo de Bermejo. No digo que el de Perkins sea malo, pero me sigo quedando con Bermejo. Muy, muy buenas. Aquí ya viene el entintado también por Perkins. Y estamos llegando al bocetaje. Bocetos, así se empieza un cómic. Con un garabato rápido, por así decirlo. Y estamos llegando al final de el primer tomo. Stephen King Apocalipsis. Aquí anuncia el resto de los tomos que comprenden la colección. No te pierdas ninguna parte de este clásico. Esta ilustración es buenísima. Me voló la cabeza. Además está muy drástica, ¿no? La parte de la mamá, digo, para los que ya han leído la historia, pues no tienen dificultad en identificar a qué hace referencia esta escena dentro de la historia. Para los que no, les va a volar la cabeza. Y esto fue el primer tomo de Apocalipsis. También aquí, barniz a registro, la reseña, el sinopsis, para mayores de 18 años, muchachones. No sé por qué Panini lo vendía con un rango de edad de 13 a 18. Ahora tenemos aquí el segundo, Pesadillas Americanas. El mismo tipo de arte en la cubierta o en la portada de pasta dura, barniz a registro, relieve. Aquí tiene un plástico que es el protector, supongo, de... Sí. Da gusto que se preocupen por cuidar tus productos antes de que sean tus productos. Vamos a hacer esto a un lado e igual vamos a echarle un vistazo rápido. Ahorita ya que estoy viendo las ilustraciones, las viñetas, ya me están llegando como flashbacks de la historia. Como les decía, hace muchos años que lo leí, pero justo eso es lo que yo buscaba. ¿Saben? Que las ilustraciones me evocaran a esas partes de la novela. Porque además es una novela tan larga. De hecho, creo que es la novela más larga de Stephen King. Que pues estás viendo las ilustraciones y a veces dices, ¿esto a qué hace referencia dentro de la novela? No me acuerdo, pero realmente sí me estoy acordando de escenarios muy marcados dentro de la novela. Y bueno, eso también es algo que muy típico de Stephen King. Stephen King es bastante descriptivo en todas sus obras y tal vez por eso a muchas personas se les hace un autor tedioso, porque bueno, se toma 3 páginas en describirte un árbol o un botiquín o lo que sea que él siente que es necesario que te quede grabado en la mente. Bastante buen trabajo también. Aquí ya estamos viendo como la caída de las sociedades, el aumento en la viralización o en el esparcimiento del virus. Caray, qué buen trabajo. Qué buen trabajo. Bastante buenas las texturas.
A ver, vamos a ver si podemos encontrarnos alguna otra muy buena portada por acá. No quiero spoilearme mucho. Aquí tenemos otra portada. Lee Bermejo haciendo de las suyas, reflejando esas facciones de maldad. Me parece bastante a la altura el trabajo de Bermejo a la novela de Stephen King. Y bueno, de hecho no es la única novela de Stephen King que ha sido adaptada a cómic. Diferentes trabajos de Stephen King, por alguna razón, pues se ha considerado que es viable para poder llegar a un mayor número de público, que sea conveniente pues para ambas industrias, ¿no? Tanto para Stephen King como para industria del cómic. Recuerdo que también se ha lanzado en cómic historias como American Vampires, N, Heaven, El Talismán, La Torre Oscura, desde luego. Así que no es la única novela o historia de Stephen King que se ha adaptado a cómic, pero según miro hasta que bueno lo lea y pueda confirmar lo contrario, que lo dudo, según veo esta es una muy buena adaptación, es un muy buen trabajo. Y bueno, vamos a seguir pasando bien, nada más esta ilustración. En verdad que este tipo de ilustraciones te transmiten el horror de la historia. Saqueador. Es una muy buena ilustración. Buenísima. Y según miro, todos los números tienen como su ilustración terrorífica estrella, ¿no? Esta está buenísima. Pero bueno, voy a seguir avanzando un poquito más rápido es que en serio no puede. Es imposible. Esta otra ilustración también es muy buena. Muy buena. Considero que en verdad voy a disfrutar muchísimo leyendo esta adaptación. Aquí ya están apareciendo los zombies de la gripe. Buenísimo. Pero bueno, vamos a seguir pasando un poquito más rápido porque me quiero enfocar en el contenido extra de los tomos, que es esta imagen. Esta imagen te evoca inmediatamente a la novela. Si ya la has leído, toda aquella persona que ya haya leído la novela y vea esta imagen sabe exactamente de qué momento de la historia está hablando, ¿no? Y eso es lo increíble, que es una imagen que no tiene texto, sin embargo está tan bien realizado el momento que sabes qué parte de la historia es. Buenísimo trabajo. Lee Bermejo. De nuevo, ese nombre lo repito porque en serio que ese personaje me vuela la cabeza con su talento para las ilustraciones. Pero a ver, bueno, acá me voy a esto no lo censuren, es el cuerpo de un hombre, no se espanten. Vamos a brincarnos todo esto para llegar a los extras. Muy buen trabajo también. Esta es una portada alternativa. Lee Bermejo. Más portadas de Lee Bermejo. Trabajos a lápiz y ya entintados por Mike Perkins. Portada entintada. Portada a lápiz. Y aquí llegamos a los extras. Justamente Mike Perkins habla sobre el proceso de entintado. En verdad que ese proceso, digo, yo no soy un artista o un dibujante, pero tan solo de ver la enorme diferencia que se ve en un trabajo a lápiz y después encontrarte el entintado es un wow, ¿no? Muchas veces el trabajo a lápiz así ya te parece impresionante y no crees que pueda ser como mejor, pero lo ves en entintado y dices, caray, no pensé que podía ser mejor. Huida de Nueva York, Apocalipsis, Visiones del Túnel. Vemos más trabajo de boceto y a lápiz. Acá entintados. En verdad que todo este tipo de... La locura del montaje por Lee Bermejo, sí, sin duda. Sin duda, la historia, como les mencionaba anteriormente al inicio del video, es tan complicada, tan extensa, que realmente yo no concebía cómo podía ser adaptado algo tan extenso a un cómic. Seguramente Lee Bermejo
hace alguna descripción al respecto sobre esto, porque sí, es aventarte un clavado a una imaginación bárbara. Y bueno, así es como llegamos al final de este segundo tomo, Pesadillas Americanas, Apocalipsis. Vamos a dar un chequeo rápido a las portadas de los demás tomos porque ya me expandí demasiado con toda mi emoción. Almas Supervivientes, muy buena portada también. Uy, aquí tronó algo, como que ya llevaba mucho tiempo guardado. Esperemos que las ilustraciones no estén pegadas o no estén como adheridas las páginas, porque en ocasiones eso sucede y duele mucho cuando eso pasa, porque las tienes que despegar y se bota alguna de las dos imágenes en las páginas. Continúa por acá todo esta trama apocalíptica. Voy a tener que manipular con mucho cuidado este número, porque se escucha que las páginas están adheridas. Muy probablemente, como es el tomo del centro, pues el peso de los tomos restantes ejerce presión y hacen que esto... qué ilustración tan bárbara. Bastante bueno. Pues bueno, vamos a hacer ya nada más un muestreo rápido de las portadas. En verdad los voy a leer, voy a echarme un muy buen clavado y según miro va a ser bastante placentero. Y les voy a estar comentando qué tal, si estuvo a la altura, si resultó ser lo que se esperaba, pero muy probablemente sí. Es un cómic del que tampoco la verdad me he querido spoilear críticas, porque en verdad tenía ganas de yo tenerlo, de yo poder verlo, de yo poder leerlo. Y bueno, ya que eso suceda, les voy a estar compartiendo mis comentarios si es que alguien está interesado en saber qué fue lo que ocurrió con esa colección de Apocalipsis. Casos Perdidos, el número 4. Muy bien. Tenemos por acá el número 5, Tierra de Nadie. Afortunadamente no los recibí maltratados, ¿eh? En ocasiones ese es como uno de los riesgos o de los miedos que tenemos de comprarlos por internet, porque como son pues cómics que se quedaron en inventario o en bodega, en almacén, pues algunos ya no los quisieron en tienda porque ya venían golpeados o cualquiera que fuese el motivo, o algunos simplemente porque pues ya no se vendieron, ¿no? Pero pues te expones a que te toque alguno que ya no quisieron porque pues ya venía ahí con el detalle, ¿no? El raspón o la abolladura. Pero realmente es que para lo que pagué por estos tomos no me puedo quejar en lo absoluto. Vienen en muy buenas condiciones. Hasta ahorita no ha surgido ningún detalle con ninguno. Cae la noche, el último tomo, que me parece este es el más extenso. Creo que este es el que trae 6 números, no 5. Sí se ve un poquito más grueso que el resto. Y cada tomo trae su contenido adicional. Bastante bueno. A ver, vamos a checar una portadita rápido de este. Buenísima esta también. Vamos a checarnos alguna portadita por ahí. No me quiero spoilear, pero... Digo, en spoilear no me refiero a la historia, sino a las ilustraciones. Por acá. Esta portada está muy relajada, pero porque es de Tom Cooker. Se nota una diferencia drástica, ¿no?, entre el trabajo de Perkins o Bermejo contra Tom Cooker. No es malo también, pero es más caricaturizado, no sé cómo llamarlo. Es una ilustración como un poco más amigable. Vamos a ver si por acá, no sé si para entonces Lee Bermejo ya no era el portadista, que creo que ya no, porque esta también es de Tom Cooker, Laura Martin. Y pues sí se nota la diferencia drástica tanto en tintas como en el trabajo de la ilustración misma. Se ve como más caricaturesco.
Y sí, en efecto, creo que ya no fueron de Bermejo. En fin, eso no le resta sabor a la historia. Y pues, bueno chicos, les agradezco muchísimo por acompañarme a darle una checada y una ojeada rápida a esto, que ya no fue tan rápida, no sé ya cuánto me extendí, pero en verdad es que este tipo de cosas me apasionan muchísimo. Ya les estaré yo compartiendo más adelante qué tal, no sé si número por número, ya que me aviento toda la historia. Y pues, bueno, miren más trabajos. Boceto preliminar, dice página entintada. Es que en serio este trabajo está de locura. Ver como poco a poquito se va convirtiendo en algo como esto. Y todo empieza como en algo garabateado, ¿no? Bastante bueno. En fin, muchachos, pues muchísimas gracias por acompañarme. Mi nombre es Julio y que estén muy bien.